Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una parte clave y a veces compleja de nuestro Código Penal. Nos centramos en los delitos contra la libertad y la integridad moral. Tenemos aquí extractos que definen figuras como la detención ilegal, las amenazas, el acoso, hasta la trata de seres humanos. El objetivo es intentar entender bien estos conceptos legales, ¿no? Que a veces suenan un poco abstractos, pero tocan temas fundamentales. Veremos qué diferencia hay entre detener y secuestrar según la ley, qué tipos de amenazas existen, cuándo algo es acoso, en fin, cómo se protegen derechos básicos. Exacto. Y entender esto es crucial, porque estas son las herramientas que tenemos como sociedad para marcar límites. Definen actos que atacan la libertad, la voluntad, la dignidad, pilares básicos. Vamos a ver cómo estos textos intentan definir y sancionar todo eso. Perfecto. Empecemos por la detención ilegal. Los textos dicen que es encerrar o detener a alguien, quitarle la libertad sin una base legal. Y ojo, que puede cometerlo un particular, no solo la autoridad. Eso es importante, sí. No es solo un tema de abuso policial, aunque también lo contempla. Pero, a ver, ¿qué es la diferencia exactamente del secuestro? Porque ambos son quitar la libertad, ¿no? La diferencia clave, según estos artículos, está en la finalidad, o mejor dicho, en si se exige una condición. La detención ilegal es la privación de libertad, digamos, pura. El secuestro le añade un componente de chantaje. Se detiene a alguien para exigir algo a cambio de liberarlo. Ah, vale, Lo típico es un rescate, dinero, pero podría ser otra cosa. entiendo. Es usar a la persona como una herramienta. Exacto. Por eso se considera una forma agravada. Se instrumentaliza a la víctima. Ya veo. Y la ley mete matices, ¿no? Por la duración, las circunstancias. Por ejemplo, dice que si se libera a la víctima pronto, en los 3 primeros días, Y sin haber conseguido el objetivo importante. eso, la pena puede ser menor. Pero si la detención se alarga, más de 15 días, Ahí la cosa se pone bastante más seria, sí. Se agrava considerablemente. La ley mide la gravedad del daño, el tiempo que la persona estará privada de libertad. y también si se simula ser autoridad, me imagino, para engañar. Claro, eso es un agravante. O si la víctima es especialmente vulnerable. Los textos mencionan a menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, las siglas MEPDNEP. O si es un funcionario público en ejercicio de sus funciones. También se agrava. Hay un punto que me ha llamado la atención en los textos. El caso del particular que detiene a alguien fuera de los casos permitidos como un delito flagrante, pero para llevarlo inmediatamente ante la autoridad. Ahí la pena es solo una multa. ¿Por qué tan diferente? Bueno, parece que la ley intenta distinguir una actuación quizá equivocada, pero con una intención, digamos, cívica, aunque mal hecha, de una privación de libertad con mala intención, clara. La clave es esa inmediatez y la intención de entregar a la autoridad. Es un matiz. Pero la cosa cambia radicalmente si el culpable no da razón del paradero de la víctima, ¿verdad? Uf, sí. Ahí la gravedad se dispara, especialmente si la víctima es vulnerable, como mencionábamos, o si había alguna intención oculta como atentar contra su libertad sexual. Eso lo recogen los artículos. Y, claro, está el caso de la autoridad o funcionario público, el AFP, que cometa la detención ilegalmente. Si actúa fuera de la ley, sin causa por delito, o si oculta la situación del detenido, le niega sus derechos. Ahí la responsabilidad es mayor, lógicamente. Es un abuso de poder directo. La ley pone el foco ahí. Incluso se menciona la responsabilidad de particulares que actúen, con apoyo o permiso del Estado. Ajá. Y un último apunte sobre esto. No solo se castiga el delito consumado, también la provocación, la conspiración y la proposición para cometer detenciones ilegales o secuestros. Entendido. Dejamos la libertad física y vamos a las amenazas. Los textos las definen como anunciar a alguien que se le va a causar un mal que sea delito. Matarle, herirle, secuestrarle, a él, a su familia, a gente cercana. Sí, el núcleo es ese, anunciar un mal futuro, para intimidar. Pero también dice que se incluyen males que no sean delito formalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, podría ser amenazar con revelar algo personal y vergonzoso, aunque no sea delito, si causa un perjuicio grave. La clave es el anuncio del mal y la intención de coartar la libertad o la tranquilidad de la persona. Vale. Y la ley las considera más graves si se exige algo a cambio y se consigue. El chantaje otra vez. Exacto. O si
Que usan medios como un escrito, un teléfono, medios que dejan constancia o facilitan la difusión. O si son amenazas directas, incondicionales. Ya. Y también se agravan si buscan atemorizar a colectivos, ¿no? A una población, un grupo étnico. Desde luego. O si se reclama públicamente la comisión de acciones violentas por parte de grupos organizados o terroristas. Ahí entramos en una dimensión de terror social. Fíjate, hay un detalle procesal en los textos que me parece curioso. Si la amenaza consiste en revelar un delito que cometió la víctima, Ajá. la Fiscalía puede elegir no perseguir ese delito revelado, para centrarse en castigar al que amenaza. Sí, es una herramienta, pragmática. Se llama técnicamente excusa absolutoria impropia o similar en algunos contextos. Se pondera qué es más grave en ese momento. Se prioriza castigar la coacción de la amenaza sobre el delito que se quería sacar a la luz con ella. Interesante. Y, como antes, también hay amenazas leves, sobre todo en el ámbito doméstico. Eso es, contra la pareja, expareja, personas vulnerables que convivan. Aquí, normalmente, se necesita denuncia de la persona afectada para que se persiga. Bien. Muy ligadas a las amenazas están las coacciones. Si amenazar es anunciar un mal futuro, la coacción es... La coacción es usar la violencia o la intimidación ahora, en el momento, para impedir que alguien haga algo legal que quiere hacer o para obligarle a hacer algo que no quiere, sea justo o injusto. Es un ataque a la voluntad, en tiempo real. ¿Justo? ¿Piensa en impedir físicamente que alguien entre en un sitio o forzarle a firmar un papel bajo presión inmediata? No es un te haré, es un hazlo ahora o te impido hacer. Entendido, la fuerza presente. Y los textos dicen que la pena sube si se intenta impedir un derecho fundamental. Claro, o algo tan básico como disfrutar de tu propia casa. Y, de nuevo, figuras leves en el entorno familiar que requieren denuncia. Pero también hay casos que la ley ve como muy graves. Sí, los artículos mencionan específicamente obligar a alguien a casarse usando intimidación o violencia, o forzar a alguien a irse de España o a no volver usando violencia, engaño, intimidación grave. Son ataques a decisiones vitales, ¿no? Exacto. Y, lógicamente, las penas se endurecen si la víctima es menor. Vale, hemos visto ataques a la libertad física, a la voluntad, pero hay formas más insidiosas, quizá. El acoso, el stalking. Este es un delito que ha ganado, bastante visibilidad. La ley intenta ser muy concreta aquí. ¿Cómo lo definen estos textos? Pues lo definen como realizar de forma insistente y reiterada y sin autorización ciertas conductas que alteran gravemente la vida cotidiana de la víctima. La clave es esa: insistencia, reiteración y que la vida normal de la persona se vea seriamente afectada. No es una molestia puntual. Y la ley enumera las conductas, ¿verdad? Vigilar, perseguir, buscar cercanía. Sí. Intentar contactar por cualquier medio, usar a terceros para contactar, usar sus datos para contratar cosas o hacer que le llamen. O atentar contra su libertad o patrimonio o de alguien cercano. Exacto. Es un patrón de conducta que genera angustia y miedo. Y se agrava si la víctima es especialmente vulnerable por edad, enfermedad, discapacidad. Así es. Y se incluye algo muy de nuestros días: usar la imagen de alguien sin permiso para crear perfiles falsos en redes sociales. Uf, eso es terrible. Y que eso le cause acoso, hostigamiento. Es reconocer cómo el acoso se adapta a la tecnología, una usurpación de identidad digital para hacer daño. Y ve un apartado muy específico sobre el acoso relacionado con el aborto. Sí, acosar a una mujer que quiere ejercer ese derecho con actos molestos, ofensivos, intimidatorios, o acosar a los sanitarios o directivos de las clínicas. Y aquí, un detalle importante. No se necesita denuncia de la víctima para perseguirlo. Efectivamente. A diferencia de otros tipos de acoso. Eso sugiere que el legislador ve un interés público especial en proteger el acceso a ese derecho, más allá de la voluntad individual de denunciar. Tiene sentido. En los demás casos de acoso sí suele hacer falta denuncia. Por regla general, sí. Bien. Pasamos a otra categoría. Proteger la integridad moral. Aquí están la tortura y otros delitos contra la integridad moral. ¿Cómo se distinguen? A ver, la tortura, según estos textos, es muy específica. Primero, tiene que cometerla una autoridad o funcionario público, un AFP. Segundo, tiene que infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, de forma intencionada. Y tercero, tiene que hacerse con una finalidad concreta: obtener una confesión,
castigar, intimidar, coaccionar o por motivos discriminatorios. O sea que tienen que darse todas esas condiciones. Abuso de poder estatal con un fin específico y causando un daño grave. Exacto. Es una definición muy ligada a ese contexto de abuso de poder. Y si no se cumplen todos esos requisitos tan estrictos, pero aún así hay un trato degradante, humillante, ¿eso qué es? Pues eso entra en los otros delitos contra la integridad moral. Son actos que causan un menoscabo grave de la integridad moral, que humillan, envilecen, pero sin llegar a la intensidad o a todos los requisitos de la tortura. Y los textos dan ejemplos, ¿no? Para que se entienda mejor. Sí, ejemplos variados. Desde ocultar repetidamente el paradero de un cadáver a los familiares, imagínate la crueldad psicológica de eso, Terrible. hasta el acoso laboral reiterado por un superior, el mobbing, o actos hostiles repetidos para impedir que alguien viva tranquilo en su casa. Y también la violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar. Ahí me quiero detener un momento. Violencia habitual. ¿Cómo sabe la ley cuándo algo es habitual y no un acto aislado? Eso debe ser clave para la pena. Pues los textos lo explican. Para valorar esa habitualidad se mira el número de actos violentos, aunque sean de distinto tipo, su proximidad en el tiempo y si se ejercen sobre una o varias víctimas del círculo familiar. Pareja, hijos, padres. Y ojo, no hace falta que cada acto aislado se haya denunciado o juzgado antes. Se valora el conjunto, el clima de violencia. Entiendo. Es capturar esa situación de miedo continuo, de sometimiento. Exacto. Y claro, las penas se agravan si esa violencia habitual ocurre delante de menores, si se usan armas, si es en el domicilio familiar o si se quebranta una orden de alejamiento previa. Vale. Y los textos mencionan también injurias o vejaciones leves en la familia y algo sobre comportamientos sexuales. Sí, expresiones o comportamientos de carácter sexual que crean una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, pero que no llegan a ser una agresión o un abuso sexual en sentido estricto. Es proteger la dignidad frente a esas conductas también. Correcto. En estos casos de vejaciones leves o conductas sexuales humillantes, normalmente se necesita denuncia. Y volviendo a los funcionarios, también se les castiga si someten a alguien a condiciones inhumanas o degradantes, aunque no sea tortura técnica, o si lo permiten. Exacto. El abuso de cargo para atentar contra la integridad moral, aunque no cumpla todos los requisitos de la tortura, o la omisión de impedirlo. Queda claro que se intenta proteger la integridad moral en muchos frentes: estatal, laboral, familiar. Y llegamos a la última gran figura, la trata de seres humanos. Una realidad espantosa. ¿Cómo la define el Código Penal aquí? Pues la define como captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a personas, ya sea dentro de España, desde España, en tránsito o con destino aquí, utilizando ciertos medios: violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o pagando a quien controla a la víctima. Y todo esto con una finalidad muy clara: la explotación. O sea, la combinación de esos medios ilícitos y el fin de explotar a la persona. Esa es la clave. No importa si la persona aceptó venir, si se usaron esos medios. ¿Y qué tipo de explotación contemplan los textos? Pues especifican varias: la explotación sexual, incluida la pornografía; la laboral, o sea, trabajos o servicios forzados; la esclavitud, servidumbre, mendicidad forzada; también la explotación para obligar a cometer delitos; la extracción de órganos; o forzar a contraer matrimonio. Un abanico muy amplio de formas de anular a una persona. Y aclaran qué es la vulnerabilidad, ¿no? Dicen que existe cuando la persona no tiene otra alternativa real que someterse al abuso. Exacto. No es solo ser pobre, es no tener otra salida viable. Y lo que decías antes, el consentimiento de la víctima es irrelevante si se usaron esos medios coactivos. Fundamental. Ese punto anula el típico argumento del traficante. Si hubo violencia, engaño, abuso, el consentimiento no vale nada. La ley protege la voluntad real, no la que ha sido forzada o manipulada. Las penas son muy graves, imagino. Gravísimas, y aumentan si se pone en peligro la vida o integridad de la víctima, si es especialmente vulnerable, menor, embarazada, con discapacidad, o si el autor pertenece a una organización criminal o es una autoridad. ¿Y si la víctima es menor? Medios coactivos como el engaño o la violencia. El mero hecho de captarla, trasladarla, etc., con fines de explotación, ya es el delito agravado. La protección es máxima. Entendido.
Y dos detalles finales sobre la trata que recogen los textos. Uno, que las condenas en el extranjero por delitos similares cuentan para la reincidencia aquí. Sí, para evitar la impunidad transfronteriza. Y dos, muy importante, las víctimas de trata pueden quedar exentas de pena por delitos que cometieran mientras eran explotadas. Exacto. Si esos delitos fueron consecuencia directa de la coacción que sufrían y hay proporcionalidad. Es un reconocimiento de la situación límite en la que están, ¿no? Es un reconocimiento legal potentísimo de la coerción extrema. Admite que su voluntad estaba anulada y que no se les puede exigir lo mismo que a una persona libre. Y por supuesto, como en otros delitos graves, la provocación, conspiración y proposición para cometer trata también se castigan. Bueno, pues hemos recorrido un panorama denso, pero creo que esencial, del Código Penal. Hemos visto cómo estos extractos definen y sancionan actos que van desde quitar la libertad física hasta comerciar con una vida, pasando por minar la voluntad o la dignidad poco a poco. El propósito era intentar arrojar algo de luz sobre cómo la ley traza esas líneas rojas. Efectivamente, hemos visto ese esfuerzo de la ley por definir con precisión conductas muy dañinas, cómo diferencia por la intención, los medios, la duración, la vulnerabilidad de la víctima, si el autor es un particular o abusa de su poder. Son figuras complejas, sí, pero que intentan proteger bienes jurídicos fundamentales: la libertad, la dignidad, la seguridad personal, pilares de la convivencia. Y cerramos con una reflexión, quizá, para quienes nos escuchan. Hemos explorado estas definiciones legales, a veces con matices muy técnicos, pero ¿hasta qué punto el conocimiento que tenemos como sociedad de estas distinciones, qué es acoso legalmente y qué no, por ejemplo, o la diferencia entre detener y secuestrar, influye de verdad en cómo prevenimos estos delitos? Y sobre todo, ¿cómo influye en el apoyo que reciben las víctimas para reconocer lo que les pasa y, bueno, atreverse a denunciar? Gracias por acompañarnos en este análisis.